Buenos días, soy Dr. John Bennett de Miami para Larkin Hospital TV para el canal de Ginecología Obstétricos. Tenemos el placer de presentar a José Martínez Mas, un ginecólogo de Cartagena, España. Y él tiene una presentación. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, está oscuro en España, pero en Miami hay luz y hay sol. Sí, aquí ya es de noche, sí. Ok, José, es tu presentación. Vámonos. Primero, José, explica dónde trabaja, qué hace y todo eso, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo trabajo en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, en el sureste de España, Murcia, y estoy en el servicio de ginecología y obstetricia. Una revisión sobre el manejo actual del cáncer de endometrio, que es una patología bastante controvertida en cuanto a su manejo terapéutico, y presentar una técnica bastante novedosa, desarrollada en los últimos años para el estadiaje, que es la biopsia selectiva del ganglio centinela. Para empezar, recordar que bueno, vamos a basarnos en las guías de práctica clínica en oncología publicadas por la National Comprehensive Cancer Network de Estados Unidos, publicada en 2015. Vamos a hacer una revisión de cómo se maneja esta patología en todo el mundo, basándonos en un artículo, una revisión publicada en agosto de 2014 por Cristina Fotopoulou, que consiste en una encuesta internacional que se hizo sobre el manejo quirúrgico y sistémico del cáncer de endometrio en 24 países de todo el mundo, en los 5 continentes. Y fueron agrupados estos países en función de los resultados y la geografía de donde procedían. El grupo de Asia está compuesto por Japón, Corea y Taiwán. El grupo de Europa Central es Alemania, Austria y Suiza. El grupo de Europa del Norte está compuesto por Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Holanda. El grupo de Europa del Sur está compuesto por Portugal, España, Grecia, Italia, Polonia, Israel y Turquía. El grupo de Oceanía por Australia y Nueva Zelanda, y un grupo aparte constituido por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. También vamos a comparar estos datos con el protocolo que seguimos en España, que es la Oncoguía de la Sociedad Española de Ginecología, publicada en 2010, próxima revisión, pero que es con lo que estamos trabajando actualmente. El cáncer de endometrio, debemos recordar que es la patología maligna más femenina, más común en el mundo. En España se diagnostica todos los años en 10,4 mujeres por cada 100.000 y tiene una mortalidad de 2,4 por cada 100.000. Los factores de riesgo principales son la exposición a estrógenos exógenos, hiperinsulinemia, riesgo familiar o genético, tales como la enfermedad o el síndrome de Lynch 2, el tratamiento con tamoxifeno, la obesidad, edad avanzada, diabetes, hipertensión arterial, menopausia tardía, ovarios poliquísticos, nuliparidad, historia de esterilidad, menarquia temprana, y algunos trabajos también parecen relacionarlo con antecedente de cáncer de mama, quizá en relación al tratamiento con tamoxifeno. El manejo del cáncer de endometrio, como hemos comentado, es el más controvertido de todos los que hay, puesto que hay una gran disparidad entre las guías clínicas internacionales y a veces incluso dentro del mismo país hay controversia entre el manejo entre unos hospitales y otros. El gold estándar, en principio, de tratamiento es la cirugía, pero quedan las dudas de cuál es el límite de la radicalidad que debemos seguir, qué papel le corresponde a la linfadenectomía, cuál es el régimen idóneo de quimioterapia adyuvante, si debe ser de primera línea o de segunda, qué papel corresponde a la radioterapia externa y qué beneficio aporta a la supervivencia general de la paciente. El trabajo que hemos comentado que vamos a utilizar para ver qué se está haciendo en todo el mundo, al preguntar en los hospitales sobre la linfadenectomía, cuando la realizan sistemáticamente, el 53,7% de los hospitales respondieron que así lo hacían de forma sistemática en todos los cánceres de endometrio. Asia y Centro Europa lo hacían con intención terapéutica y de estadiaje a la misma vez. Al realizar la pregunta en cuanto a qué linfadenectomía era la indicada, el 73% de los hospitales indicaban linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica.
Solo pélvica únicamente el 15%. El límite superior para aórtico lo situaban el 75% en las venas renales, el 7,9% se quedaban en la arteria mesentérica inferior y el 2,9% llegaban incluso hasta el área suprarrenal. El norte y sur de Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá solo realizan la linfadenectomía en un tercio de las pacientes. Linfadenectomía sistemática, repito. En cuanto al número adecuado de ganglios a resecar, en la linfadenectomía aórtica, en Asia, el 60% casi de los hospitales considera correcta una linfadenectomía paraórtica cuando obtienen 21 o más ganglios y un 30% más de hospitales consideran correcta cuando obtienen de 16 a 20 ganglios en la muestra. En el sur de Europa somos un poco más conservadores y el 50% dan como válida una linfadenectomía en la que se obtienen entre 11 y 15 ganglios y un 30% más de hospitales dan como buena una linfadenectomía que tiene su muestra entre 16 y 20 ganglios. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá dan unos márgenes similares al sur de Europa. En cuanto a factores añadidos en caso de no indicar linfadenectomía sistemática, otros factores de riesgo que harían realizarla sería que en la muestra histopatológica fuese un grado de diferenciación G3, esto es, un carcinoma poco diferenciado. En Asia, con este grado de desdiferenciación se realizaría en un 96%, en el sur de Europa en un 92% y en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en un 79%. En cuanto a que el patólogo nos informase de que hubiera invasión del espacio linfovascular, en Asia el 62,4% indican una linfadenectomía, en el sur de Europa un 48,1% y en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá un 53,3%. En cuanto al tipo de tumor, cuando se trata de un seroso papilar o en células claras, que luego veremos que junto al carcinosarcoma la Sociedad Española de Ginecología los pone como una entidad aparte para darle un tratamiento diferente, dado que es una histopatología mucho más agresiva, con capacidad de metastatizar a distancia y saltar las estaciones linfáticas habituales. En Asia, con esta histopatología, se indica una linfadenectomía en el 88%, en el sur de Europa en un 90% y en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en un 88%. Respecto a la adyuvancia que se administra en estadios FIGO 1 y 2, estos estadios son los que, el estadio 1 que está confinado al cuerpo del útero, subdividido en FIGO 1A, en el que no hay invasión del miometrio o bien invade menos de la mitad del espesor miometrial, y el estadio 1B, que es en el que se invade el miometrio el 50% de su espesor o más, sin llegar a la serosa. Y el estadio 2 es el tumor que invade el estroma cervical sin extenderse más allá del útero. En estas dos situaciones, en Asia administran quimioterapia en un 84,8% de los hospitales. En el sur de Europa se administra braquiterapia en un 78,8%, radioterapia externa en un 71,2%, quimioterapia en un 42%, radioterapia y quimioterapia combinada en un 40,4%. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tienen un manejo similar también al del sur de Europa. Seguimos en la misma línea prácticamente en todo. En cuanto a estadios un poco más avanzados, estadios FIGO 3 y 4, el estadio FIGO 3 se subdivide a su vez en A, B y C, y en CA y C1 y C2. El 3A es aquel tumor que invade la serosa del cuerpo uterino o los anejos. El 3B es aquel en el que hay afectación vaginal y o parametrial. El 3C es aquel en el que la metástasis se da en los ganglios pélvicos, en este caso sería C1, y o ganglios paraórticos, en este caso sería C2. Y el estadio 4 es aquel tumor que invade la mucosa vesícalo-rectal, 4A, o que hay metástasis a distancia, incluyendo metástasis intraabdominales o ganglios inguinales, que sería el estadio 4B. En estos supuestos, en Asia siguen administrando la quimioterapia en un 93,6%, y en el sur de Europa se da quimioterapia en un 77,8% y quimioterapia más radioterapia externa en un 80,8%. En Estados Unidos, Reino Unido y Canadá también es un manejo similar al del sur de Europa, como hemos comentado.
En cuanto a las pautas de quimioterapia más utilizadas, el 69,4% administran paclitaxel y carboplatino, el 21,5% doxorubicina con cisplatino, un 4,5% administran doxorubicina, carboplatino, paclitaxel y factores estimulantes de crecimiento de colonias granulocíticas, y un 2,9% únicamente administran platino. En resumen, nos quedan que hay dos tendencias de tratamiento en el mundo. Asia y Centroeuropa siguen una línea y la otra línea es la del sur y el norte de Europa junto a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La linfadenectomía incompleta, la linfadenectomía únicamente pélvica o por debajo de la arteria mesentérica inferior o no realizar la linfadenectomía han demostrado no presentar beneficios en la supervivencia global de las pacientes. Además, no es un estadiaje correcto, dado que la mayoría de las metástasis paraórticas, cuando las hay, se localizan entre las venas renales y la arteria mesentérica inferior. Por lo tanto, realizar una linfadenectomía que no llegue a las venas renales sería realizar un estadiaje incorrecto y no aportaría beneficio terapéutico a estas pacientes. La mayor controversia surge al plantearnos si está indicada o no la linfadenectomía y cuál debe ser el límite en la pélvica y en la aórtica. El problema está en que no hay una estandarización técnica avalada en este momento mundialmente. No existen unos límites definidos, no hay trabajos prospectivos que avalen estos límites y consiste en un procedimiento complejo, con mucha mayor morbilidad, mayor tiempo quirúrgico, mayor pérdida sanguínea y en pacientes que van a recibir posteriormente radioterapia hay mayor riesgo de padecer linfedema y celulitis. Lo que nos queda claro, según las guías de manejo oncológico americanas, es que el tratamiento consiste en la anexectomía y la vía es a elegir, dependiendo bien de la morbilidad de la paciente, de la edad de la paciente, de la disponibilidad de medios del hospital y de la experiencia del cirujano. El examen de abdomen para localizar las lesiones sospechosas extrauderinas y biopsiarlas si las hay es obligado en todas estas cirugías. Realizar una biopsia o excisión de epiplon en el adenocarcinoma seroso, células claras y carcinosarcoma también es obligatorio, puesto que tienen un comportamiento similar al cáncer de ovario, teniendo un gran tropismo por hacer metástasis a ese nivel. Y, por supuesto, hay que realizar una excisión de ganglios sospechosos o aumentados en la región pélvica o paraórtica. La linfadenectomía pélvica es muy importante para el estadiaje, para la información pronóstica que nos aporta y para planificar posteriormente el tratamiento adyuvante. La linfadenectomía paraórtica nos ayuda para el estadiaje de lesiones que invaden en profundidad, de alto grado, serosos, de células claras y el carcinosarcoma. Se puede realizar la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes seleccionadas y hay que tener en cuenta que algunas pacientes pueden ser candidatas a no realizar esta linfadenectomía. Pacientes con mucha comorbilidad que puedan no llevar bien el proceso y aportemos mucha mayor morbilidad al procedimiento. ¿Qué es lo que opina la Sociedad Española de Ginecología? Repito que el protocolo es de 2010 y comparar el 2010 con el 2015 actual que han publicado en Estados Unidos, en principio no es lo ideal, pero está en revisión este protocolo y probablemente sea publicada su revisión en los próximos meses. Lo importante y lo que está claro es que hay que hacer una estadificación quirúrgica, siguiendo el estadio de la FIGO publicado en 2009, que son los estadios 1, 2, 3 y 4 que hemos comentado previamente. En el tipo 1 de adenocarcinoma, que es el endometrioide, hay que hacer una histerectomía abdominal total con doble anisectomía extrafascial y la vía a elegir por el cirujano y en función de la paciente. Y la linfadenectomía pélvica y aórtica habría que realizarla según factores de riesgo, en cuanto a que fuese un estadio que profundizase más del 50% de la pared miometrial o que hubiese más riesgo de metástasis linfáticas, como sería el caso de tumores desdiferenciados G2 o G3. La linfadenectomía sistemática está en discusión. No aporta valor terapéutico en estadios iniciales. La sistemática hay que hacerla en avanzados y en los iniciales según factores de riesgo, como he comentado, grados de diferenciación tipo G3, por ejemplo.
Y la biopsia del ganglio centinela no figura en el algoritmo de la Sociedad Española de Ginecología, dado que en 2010 no estaba extendida su utilización. En cuanto a la adyuvancia, recomienda la radioterapia en el tipo de adenocarcinoma endometrioide, en función de la profundidad de invasión, de la diferenciación tumoral, de la idoneidad de la cirugía y otros condicionantes, como que la paciente sea mayor de 60 años, que haya infiltración linfovascular, que el tamaño del tumor sea mayor de 20 milímetros y o que afecte el tercio inferior del útero. En cuanto a la quimioterapia, siempre la ponen como segunda línea en este tipo de cáncer, en el endometrioide, tras la radioterapia. Se puede plantear en estadios 1B con grado de diferenciación G3, estadio 2 G3 o 3A, 3B. En estadios 3C y 4, tras una cirugía citorreductora, se debe dar quimioterapia adyuvante prioritaria con posible radioterapia secuencial posterior. El esquema que se propone de quimioterapia son 4 ciclos de carboplatino y paclitaxel. Como alternativa se puede administrar cisplatino y adriamicina. En cuanto al cáncer de endometrio tipo 2, que sería el carcinoma seroso, el de células claras y el carcinosarcoma, el manejo es similar al cáncer de ovario: histerectomía con doble anexectomía extrafacial, con omentectomía, linfadenectomía pélvica y paraórtica y apendicectomía. Hay que hacer una revisión sistemática del peritoneo y exéresis de implantes en caso de encontrarlo. La adyuvancia, en este caso, dado que la recidiva más frecuente es extrapélvica, hay que administrar siempre quimioterapia, salvo en estadio 1A, que puede obviarse. La radioterapia, en principio, en el 1A limitado a endometrio, se puede administrar braquiterapia exclusiva, vía vaginal. La radioterapia externa con braquiterapia se puede administrar en el resto de estadios 1, estadio 2, 3 y 4 si la cirugía es óptima. En estadios 3 y 4, con cirugía subóptima, en la que no se ha podido hacer una citorreducción completa, su objetivo es paliativo y la radioterapia abdominal total no está recomendada en ningún caso. ¿Qué nos puede aportar la biopsia selectiva del ganglio centinela? Pues en principio localizar los primeros ganglios de la cadena linfática donde podría hacer metástasis un cáncer. Es una técnica relativamente sencilla, rápida y que permite realizar una biopsia intraoperatoria. Permitiría así un estadiaje intraoperatorio. En caso de ser negativo el ganglio centinela, de no tener metástasis, el procedimiento conllevaría mucha menor morbilidad para la paciente, acortaría el tiempo quirúrgico y, por supuesto, reduciría los costes posteriores. Estaría indicado un tumor confinado en útero, no tendría sentido en caso de un tumor que estuviese extendido o que tuviera metastasis a distancia. Y hay que indicarlo con precaución en histologías de alto riesgo. Hay que recordar que no hay estudios prospectivos que avalen esta técnica y su validez está aún siendo estudiada. No es una técnica que esté validada para utilizarla de forma sistemática. Se ha demostrado que la inyección cervical del marcador es una técnica útil y está validada para localizar ganglios con alto riesgo de metástasis en enfermedad inicial. La localización más frecuente es medial a la arteria ilíaca externa, puesto que los vasos linfáticos suelen cruzar por encima de la arteria vesical superior, la arteria obliterada, ventral a la hipogástrica, o en la región superior obturatriz. Una localización más rara es en los ganglios interilíacos presacros. Los trazadores más utilizados para el ganglio centinela son el tecnecio 99 metaestable, el azul de metileno, el azul de isosulfano, el azul patente 2,5% y el verde de indocianina. El tecnecio 99 metaestable es un buen trazador, pero requiere técnicas de medicina nuclear para localizarlo. Muchas veces no es posible disponer del médico especialista en medicina nuclear en el quirófano a la misma vez que estamos interviniendo a la paciente para poderlo localizar y requiere utilizar una sonda especial de medicina nuclear para detectar dónde está localizado el ganglio. Esto añade la dificultad de que si estamos realizando la técnica vía laparoscópica, las sondas de localización vía laparoscópica que puedan pasar a través de un trocar son bastante caras y nos complican mucho más el manejo de la cirugía. Los otros tintes, los otros trazadores de color, colorantes, que se ven con luz normal, el problema que presentan es que tiñen todo el tejido y pueden dificultar la cirugía a consecuencia de esta tinción.
por lo que se ha desarrollado la técnica con el verde de indociamina, que requiere una cámara de luz infrarroja de espectro cercano y utilizar una lente que pueda llevar un filtro para poder ver este espectro de luz. Tiene una muy alta tasa de detección. En los casos en los que el drenaje es unilateral se localiza el 85% de los ganglios y en el caso de los bilaterales se localiza incluso hasta el 75%. Y es el trazador más utilizado por ello. ¿Cómo se hace la técnica? Pues en primer lugar, dilución del tinte del verde de indociamina, que viene en una dilución del 5, para hacer con 10 mililitros de agua destilada, quedaría con una dilución, una concentración de 5 miligramos por mililitro y nos puede dar un resultado muy brillante que puede incluso deslumbrarnos durante la cirugía, por lo que se recomienda diluirla al doble, con 20 centímetros cúbicos de agua destilada para inyección, por lo que la dilución quedaría al 2,5%. Se han descrito diversas técnicas para la inyección del colorante. Se puede hacer vía histeroscópica, se puede hacer vía cervical. Nosotros hemos optado por la vía cervical, previo al inicio de la intervención. Con la paciente ya anestesiada, inyectamos 2 mililitros de la disolución comentada, al 2,5 miligramos por mililitro, a 1 centímetro de distancia lateral al orificio cervical externo, con una profundidad de 1 centímetro. Sería a las 3 y 9 horarias. Vamos a presentar a una paciente en la que realizamos esta técnica para comentarla y que podamos visualizar cómo se realiza. La paciente es una mujer de 64 años, con 2 partos, con menopausia a los 51 años. Presentaba obesidad grado 3, síndrome de apnea obstructiva del sueño e hipertensión arterial. Consultó por metrorragia en nuestra consulta y en la ecografía se visualizó un útero en anteposición con endometrio engrosado de 22 milímetros y un mioma pediculado cornual derecho de 2 centímetros y otro fúndico posterior de 8. En la resonancia magnética se vio un endometrio engrosado hiperrefringente compatible con un adenocarcinoma. No se veía claramente que hubiese invasión del miometrio, pero tampoco quedaba claro que no lo invadiese. La imagen, el grosor máximo que se midió eran 25 milímetros y se veían unos miomas bastante grandes, que son los que hemos comentado, en cara posterior de 8 centímetros y cornual derecho de 2. Ahora, si John es tan amable, podríamos poner el vídeo. Sí, muy buena presentación, Dr. Mas. Ok, vamos a ver un vídeo y dígame si puedo verlo. Muchas gracias, doctor Bennett. Aquí tenemos el vídeo que hemos editado de nuestra intervención. Tenemos el útero en anteposición con ambos miomas que hemos comentado y al cambiar la luz al espectro infrarrojo vemos en hemipelvis derecha un reflejo azul claro que corresponde al punto de inyección del contraste. No así cuando miramos en la hemipelvis izquierda, que vemos en la zona habitual de presencia del ganglio centinela un brillo azul mucho más intenso. Procedemos así a disecar el ligamento ancho por la cara anterior para evitar contactar con el uréter y con otras estructuras, así como la arteria ilíaca, y vamos haciendo una disección roma hasta conseguir llegar al ganglio. En caso de necesitar utilizar energía eléctrica, recomendamos utilizar energía monopolar con la tijera, y poco a poco vamos haciendo una disección lo más roma posible para evitar el sangrado y dañar estructuras adyacentes. Poco a poco vamos extrayendo esa porción, la más brillante, y vamos comprobando que efectivamente en la pinza llevamos sujeto el ganglio centinela, que es el punto que más brilla con mayor intensidad, y que en su fosa, en la zona ganglionar, no hay otro punto que brille con similar intensidad, sino que lo que quedan son los canalículos y la difusión tisular del trazador. Poco a poco lo vamos extrayendo, se va disecando y finalmente conseguimos liberarlo completamente de la pelvis. Comprobamos de nuevo que en la pinza lo que tenemos cogido es el ganglio, que brilla con mayor intensidad, y lo extraemos. En el exterior mostramos sobre una gasa la pieza quirúrgica, el ganglio centinela,
y al mostrarlo se ve claramente que hay una zona que brilla con mayor intensidad, el ganglio, y otra zona que brilla con menor intensidad, que corresponde a tejido graso. La intervención la realizamos en Hospitales Madrid, Hospital San Chinarro, con el equipo del doctor Valero y doctor Marcos, y el equipo lo formamos el doctor Carlos Millán Sanz Lomana, la doctora María Fernández Chereguini y yo. Muchísimas gracias a todos por su participación y por haber hecho posible este trabajo. Por otro lado, comentar que se envió la biopsia selectiva de este ganglio a anatomía patológica durante la intervención, que vino informada como negativa. Para realizar el tratamiento, negativa, no había metástasis. Para completar el tratamiento de esta paciente se realizó histerectomía con doble anexectomía vía laparoscópica y, en principio, la paciente quedaba en este momento a la espera de confirmar el resultado de anatomía patológica de la pieza de histerectomía, que vino informado como un estadio 1A que infiltraba menos del 50% del espesor miometrial y grado de diferenciación G1 bien diferenciado, por lo tanto, no estaba indicado reintervenir a la paciente para realizar una linfadenectomía ni con fines terapéuticos ni tampoco con fines de estadificación. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima emisión. Oh, muchas gracias, Dr. Mas. Yo creo que los cirujanos especialmente les gusta esta presentación. Y acabo de hacerlo, ¿verdad? Este video y todo esto. Sí, esta intervención se realizó hace 3 semanas. 3 semanas, wow. Hace 3 semanas que tuve la oportunidad de participar en ella en un hospital en Madrid y en el Hospital de San Chinarro. Y bueno, ahora he vuelto de nuevo a casa y la hemos presentado en nuestro hospital y tenemos la ilusión de poder intentar avanzar en este campo y seguir desarrollando por el bien de los pacientes y disminuir la morbilidad de nuestras pacientes. Muy bien, vamos a hacer esta tecnología de Hangout para mostrar al mundo latino qué está haciendo en España para mejorar el tratamiento de cáncer de endometrio. Ok, hasta la próxima, José. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Chao.